chicos. Eh, este curso de Economía General se basa básicamente en los conceptos más importantes de economía, los que deben saberlo sí o sí como cultura general o como conocimiento básico. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tener ejercicios que sean lo más intuitivos posibles y vamos a tratar de que no haya mucha matemática, pero sí un poco de analizar eh, y utilizar los conceptos que han aprendido en, en las sesiones teóricas. Entonces, abrimos la dirigida 1 y vayamos a la pregunta 1. Nos dicen, en cada situación descrita, identifique si se trata de un mercado de competencia perfecta. Sustente. Entonces, primero definamos qué es un mercado de competencia perfecta. Un mercado de competencia perfecta es aquel donde se cumplen varios supuestos. Dependiendo de qué libro utilicen, si revisan algunos libros van a aparecer 6 supuestos, 7 supuestos, pero los supuestos del mercado de competencia perfecta son básicamente los siguientes. Primero, que exista atomicidad entre productores y compradores, es decir, que hay un montón de compradores y un montón de vendedores. De modo que ni vendedores ni compradores como individuos tengan la posibilidad de afectar el precio o la cantidad vendida. Entonces, yo como consumidor, como comprador, no puedo afectar el precio de los helados, ¿no? El precio de los helados ya está determinado. Y como vendedor tampoco puedo entrar al mercado y decir qué precio poner arbitrariamente, sino tengo que seguirme por las reglas del mercado. Yo no puedo entrar a producir helados y vender cada helado a 15 soles. Nadie me va a comprar. Entonces, ni vendedores ni compradores tienen ese poder de influir en el mercado, en los precios, en las cantidades. Por otro lado, tiene que haber información completa y perfecta. Es decir, que yo como consumidor sepa exactamente dónde se venden los productos, cuáles son los precios, cuáles son las características, eh, todo lo que sea concerniente al bien, tengo que tener acceso a información. Entonces, vamos a poner acá información completa. Como hemos visto, atomicidad de compradores y vendedores, que es lo mismo que decir eh, productores o consumidores. Información completa y perfecta. Entonces, si yo quiero comprar un helado, sé exactamente qué marcas existen, qué sabores existen, dónde puedo comprarlas, cuáles son los precios, cuáles son las características, con qué ingredientes hicieron, todo, tengo toda la información. Luego, no debe haber barreras a la entrada ni salida de empresas, no barreras. Es decir, si una empresa quiere entrar a competir, tiene todas las facilidades, no hay ninguna regla legal ni, ni ninguna traba burocrática que los pueda, que pueda evitar que entren, ¿no? Entonces, no barreras a la entrada y tampoco a la salida. Si una empresa quiere salir del mercado porque ya no tiene ganancias, puede hacerlo inmediatamente. No tiene ninguna restricción. Apenas toma la decisión de salir del mercado, sale del mercado. ¿Qué más? También podemos poner productos genios. Es decir, que los bienes que se trancen en este mercado tienen que ser en características totalmente iguales. Si es un mercado de zapatillas, todas las zapatillas tienen que ser iguales. Un mercado de computadoras, todas las computadoras tienen que ser iguales. Si hay alguna diferencia en características entre dos tipos de computadoras, ya no estamos hablando de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque básicamente las personas se pueden seguir por esas características para decidir. Y no necesariamente van a decidir porque el precio es menor o porque en capacidad es mejor la computadora. ¿No? Por ejemplo, las Mac y las Toshiba, no sé, las Lenovo. Ustedes saben más de computadores que yo. Puedo hacer las mismas cosas con los dos, pero uno de ellos tiene una marca supuestamente más relevante. Esa marca hace que
yo no me fije en el precio, no me fije en las características de eficiencia de la computadora, simplemente la compre porque tiene esa marca. Si yo voy a comprar zapatillas, puede ser que dos zapatillas sean idénticas, pero una de ellas tiene una marca y un logo de Nike y prefiero comprarla a ella porque supuestamente es mejor o porque me da cierto prestigio de que puedo comprar algo de marca, ¿no? Entonces, donde existen esas marcas o características que hacen un poco distintas, no estamos hablando de mercados competitivos. Esos son los más básicos, en algunos libros van a encontrar algunos más, pero básicamente son esos. Entonces, teniendo en cuenta ello, leamos los enunciados. En la parte A me dice, el mercado de pollos a la brasa mueve 3.500 millones de soles al año, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Solo en Lima existen más de 22.000 pollerías entre cadenas y restaurantes individuales, y ninguna cadena tiene peso dominante de mercado. Veamos si se cumple, ¿no? Hay un montón de cadenas y restaurantes de pollos, hay un montón de compradores, ninguno de ellos puede afectar el precio, ¿sí? Hay información completa, sí, la mayoría sabemos más o menos cómo se prepara un pollo, cuáles son las características, sabemos dónde están ubicadas las pollerías, son tantas que sabemos que podemos encontrar en cualquier lugar, entonces también cumple el segundo. No hay barreras, cualquiera con un poquito de capital puede entrar y hacer una pollería, entonces no hay barreras al entrar en sería, y los productos son más o menos homogéneos, ¿no? Puede ser que haya algo de distinto, pero supongamos que son homogéneos. Entonces el primero sí es verdadero, es un mercado competitivo. El segundo, el mercado de productos lácteos en el Perú cuenta con muchos pequeños productores. Cada región o provincia hay solo un acopiador de leche para su procesamiento industrial. Si me está diciendo que solamente hay un comprador de leche, entonces ya no está cumpliendo el primer supuesto. Hay un montón de productores, pero solamente hay a una persona, a un acopiador a que le pueden vender. Entonces ya no se cumple el primer supuesto. Segundo, se puede cumplir quizás. El tercero, sí, lo pueden dejar de producir los que producen leche, sí, quizás matan al animal y venden su carne, ya salieron del mercado de leche. El producto homogéneo, sí, ¿no? Es leche, es igual en todos los casos. Pero como ya incumplió un supuesto, digamos que no es un mercado de competencia perfecta. Y C nos dice, el mercado mundial de smartphones. Eso es evidentemente falso. Veamos, ¿hay atomicidad de compradores y vendedores? Sí, puede ser. Hay un montón de compradores. Hoy en día bueno, no hay un montón de vendedores, ¿no? Hay unas 10 o 12 marcas de celulares. Entonces puede ser que ahí estemos incumpliendo eso. Hay muy pocos productores en realidad de celulares. ¿Información completa y perfecta? No, no. Nosotros no sabemos cómo se hace un celular, cuáles son las partes, no sabemos, no tenemos información de todos los modelos de celulares que existen, de todas las características que tiene un celular. Es muy difícil saber toda esa información. No tenemos como consumidores esa información totalmente disponible. Barreras a la entrada y salida, es discutible. Podamos que sí, tal vez. Quizás pues podemos, si detallamos más ahí, puede ser que no, porque hay como que un pequeño grupo de empresas muy poderosas al fabricar, que fabrican. Entonces, cuando aparece una empresa nueva y les quiere hacer competencia, la compran de frente o le hacen competencia desleal para que quiebre, ¿no? Entonces, supongamos que es verdadero por el momento, pero puede ser que no sea. Que no sea. Y finalmente, producto homogéneo. No, no, no es producto homogéneo los celulares. Cada celular tiene una característica muy distinta. Entonces se incumplen un montón de supuestos, por tanto decimos que no es un mercado de competencia perfecta. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, cuando les pregunten sobre competencia perfecta, si un mercado es competitivo, tienen que, a la luz de los supuestos, ver si cumple o no cumple con esos requisitos. Vayamos a la pregunta
Acá Cristian me dice, cuando se refiere a información completa y perfecta, ¿a qué se refiere? Entonces, información completa quiere decir que nosotros sabemos exactamente, bueno, podemos verlo de ambos lados, ¿no? Si lo vemos por el lado del consumidor, el consumidor sabe exactamente las características del bien, cómo se hace, dónde lo venden, cuál es el precio, dónde lo puede comprar, cuál es el precio en cada local. Eh, y por otro lado, si lo vemos por el lado de los productores saben exactamente dónde están los que demandan esos bienes, cómo pueden producir ese bien, cuál es la tecnología más reciente para producir, dónde están los insumos más baratos para producir. Y cuando hablamos de perfecta, es que toda esa información se puede recolectar y se puede convertir en relevante para tus decisiones. Entonces, si yo sé los precios de todos los bienes, perdón, si yo sé los precios de todos los helados, cuánto cuesta en cada una de las tiendas, de cada una de las marcas, de cada uno de los sabores, entonces toda esa información me va a servir a mí para tener ciertas preferencias por uno de ellos o por otro, ¿no? Por eso se llama perfecta, porque puedo juntarla y, y tomar decisiones con eso. Por ejemplo, si yo tengo información un poco imperfecta, entre comillas, estaría diciendo que yo estoy dudando sobre si uno de los precios en realidad está compensando las mejores características de un bien, ¿no? Yo tengo dos bienes, uno de ellos que es más caro que el otro, pero no sé verdaderamente si ese precio mayor está compensado por sus características, ¿no? Puede ser que uno tenga características más deseables o más eficientes que el otro. Entonces, todas esas características me pueden servir para tomar decisiones eficientes en realidad. Profesor, entonces no entiendo por qué en el caso de los smartphones, por qué no habría información completa. Ah, si tú decides hoy día comprar un celular, deberías tener que investigar sobre los miles de modelos de celulares que existen para tomar una decisión verdaderamente bien informada, ¿no? Eso es imposible. Bueno, al menos para personas que no tenemos mucha formación en tecnología, solamente leer que tiene una tarjeta de video de tantos, ni siquiera sé qué magnitud se mide la tarjeta de video, no sé, no sé el tamaño de la pantalla, me dicen que 5 pulgadas, yo no sé cómo se transforma pulgadas a centímetros. Entonces, hay tanta información que es imposible colectarla todo para tomar una decisión. A eso se refiere que es imposible tener toda la información completa para tomar una decisión. Claro que es discutible, ¿no? Seguro que hay un ingeniero de sistemas que sabe más, entonces eh, puede tener todas las decisiones, pero agregado en toda la sociedad es difícil que todos tengamos toda la información así de disponible con tanta facilidad, ¿no? Inclusive hay en celulares donde hay secretos de tecnología, ¿no? Por ejemplo, creo que en Apple hay ciertos secretos de cómo se hacen ciertas piezas. Eh, Eso, aunque seas un ingeniero de sistemas, no tienes acceso a esa información. Pues solamente eso ya configura en una información no completa, ¿no? Ah, ya, gracias. A ver, pasamos al segundo. ¿O Eh, tiene más preguntas? una pregunta. Dime. Buenas tardes. Tenía una duda en el mismo tema, bueno, característica de la información completa en el caso de la letra A, porque siguiendo la misma lógica, eh, no sé si es que depende un poco del sustento que le des, Ujú. el hecho de si es información completa o no, porque claro, creo que podría también decir como en el mercado de los pollos a la brasa, igual tienen una receta distinta para hacerla en un Ah, local y en otro. Entonces, siguiendo la idea de lo de que hay una tecnología como secreta para los smartphones, quizás también tienen como una receta de familia o algo así. mm, Entonces sí, tienes tampoco razón. sería completa. Sí, Depende entonces del argumento que dé para sustentar eso. exacto, sí. Depende bastante Ya. del argumento, pero también hay mercados que tienden a ser más de competencia perfecta
y otros que se alejan de ser competencia Ah, perfecta. claro, claro, eso Ajá. sí es Ujú. Entonces, de más los pollos de la visible. brasa, están más cerca de ser competencia perfecta que ser competencia imperfecta, ¿no? Ok, Por muchas ese lado. gracias. Ujú. Sí, tienes razón. Si lo argumentan bien, también pueden darle vuelta a los supuestos, ¿no? Muy buena respuesta, muy buena pregunta. A ver, seguimos. Pero, por ejemplo, el mercado de papas, evidentemente es un mercado competitivo, ¿no? Ahí sí hay casi cero discusiones, porque es un mercado donde hay muchos productores, muchos compradores, el bien es sumamente homogéneo, eh, mm, hay información, como es un bien muy homogéneo, uno sabe exactamente cómo son las características de ese, entonces es muy fácil, ¿no? Es exactamente por eso que en el mercado de medicinas, que es un mercado de competencia imperfecta, porque hay pocos productores, hay muy poca información, aunque hay información, no todos estamos formados en química o en medicina para saber qué componentes tiene. Es exactamente por eso es que el Estado pone un observatorio de medicamentos, ¿no? Ese observatorio de medicamentos nos dice, según distritos, dónde puedo conseguir el mejor medicamento más barato, el más barato. Y puedo compararlos si son de marca o son genéricos. Eso es exactamente para que el mercado sea competitivo o tienda a ser competitivo, yo estoy dándole la facilidad de información a las personas. Entonces, seguro en clase han visto que los mercados perfectos son aquellos que generan mayor bienestar. Entonces, si se cumplieran todos estos supuestos, en teoría deberíamos tener un bienestar bastante grande, el mejor bienestar alcanzable. Pero, lamentablemente, en casi todos los mercados no se cumplen los supuestos. Hay muy pocos mercados, ni siquiera hay uno que sea muy, muy cercano a competencia perfecta. La mayoría son cercanos a competencia perfecta, pero no cumplen todos los supuestos a veces. Entonces, la idea con la regulación de precios, con la existencia de Ocitel, Ocitran, Ocinemin, Indecopi, la idea de todos ellos es motivar o resolver esas pequeñas fallas en los mercados para resolver esa falta de cumplimiento de los supuestos, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, los Ocitranos, Inerminos, Ociptel, son agarrar mercados donde solamente hay un productor y obligarlos a comportarse como si fueran de competencia perfecta. Entonces, hay como un consenso entre economistas de que sí, la competencia perfecta es lo mejor para el bienestar, pero lamentablemente es un escenario que muy pocas veces se presenta en la vida real. Por tanto, hay un espacio ahí para que el Estado pueda asegurar que se comporten las empresas y los mercados más cerca a esos supuestos. ¿Preguntas, chicos? Seguimos. Por ejemplo, no sé, Ociptel, que es la reguladora de telefonía, de telecomunicaciones, está inmiscuida en un mercado que es, por teoría, monopólico o oligopólico, ¿no? Hay unos cuantos productores de servicios de Internet, de telefonía. Entonces, ese mercado evidentemente no es de competencia perfecta. Y como no es de competencia perfecta, no va a generar un bienestar general en la sociedad. Por eso es que intentan con esa reguladora hacer que se comporte como si fuera de competencia perfecta. Vayamos al 2. Establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. A. En un mercado de competencia perfecta, ningún productor y ningún consumidor pueden afectar el precio de mercado. Verdadero, ¿no? Ya lo dijimos hace un rato. Todos somos tan pequeños, tan atomizados, que ninguno tiene poder de decisión sobre el precio o la cantidad. Un monopolista sí tiene influencia en el precio y la cantidad, ¿no? Si soy el único que produce, puedo aumentar el precio como quiero. Los que venden medicamentos, por ejemplo, como son pocos los que producen medicamentos, pueden aumentar el precio. Esos casos son competencias imperfectas.
Entonces el A es verdadero. Vayamos al B. Los bienes económicos se caracterizan por ser útiles, pero no necesariamente escasos. Eso es falso. Un bien económico es todo aquel bien que es escaso y a la vez es útil. Hay bienes que son útiles, por ejemplo, el aire es útil, pero no es escaso. Entonces no es un bien económico. Los bienes económicos son aquellos que se pueden transar, se pueden intercambiar por dinero o estar en el comercio, ¿no? Entonces, un bien como el aire es útil, pero no es escaso. Por eso es que no se puede transar en la economía, en los mercados. Un bien que sí es útil y es escaso, por ejemplo, es el café. Es útil para los que necesitamos levantarnos, necesitamos tener más energías, y es escaso. En realidad en el mundo se produce muy poco café, hay muy poca oferta de café. Entonces, por eso es que su precio es considerable, ahí tiene un precio en el mercado, ¿no? Porque es útil y a veces escaso. Entonces, el aire, por ejemplo, es un bien no económico, a pesar de que sí es de utilidad para nosotros. Vayamos al C. La elasticidad precio de la demanda es siempre negativa, nunca es positiva. Entonces, acá voy a hacer un paréntesis y voy a definir qué es elasticidad. Seguro, ustedes que estudian ingeniería saben algo de elasticidad. Vamos a poner elasticidad acá. Y vamos a decir, primero voy a definir esto. Yo tengo una variable X, cualquiera. Si el X, que es una variable, cambia en el tiempo, yo puedo decir que esa variación en el tiempo es delta X, ¿no? Delta X es variación en el tiempo de una variable. Por ejemplo, el precio de las gaseosas era $1 antes y hoy es $2. ¿Cuánto varió? $1. La variación, el delta de ese X, de ese precio, es 1. Si yo divido eso entre el precio inicial, yo estaría diciendo la variación en términos porcentuales. Variación en términos porcentuales. Es decir, es el delta X entre X, me dice qué porcentaje ha cambiado. En el ejemplo que les puse de las gaseosas, aumentó en 100%, ¿no? Pasó de $1 a 100 soles, de $1 a $2. La variación porcentual es 100%. Entonces, a eso se refiere ese delta X entre X. Si yo tengo otra variable, delta Y entre Y, también es la variación de otra variable Y, pero en términos porcentuales porque está entre Y. Si yo divido ambos, me va a dar la elasticidad Y de X. ¿Eso qué quiere decir? Si ese número sale 5, por ejemplo, ese 5 evidentemente está dividido entre 1, ¿no? Eso quiere decir, si la variable Y aumenta en 1%, va a ocasionar que la variable X aumente en 5%. Si ese número me sale menos 2.5, y yo sé que ese 2.5 está evidentemente dividido entre 1, me está diciendo, si aumenta en 1% la variable Y, la variable X va a disminuir en menos 2.5%. Si ahí me ponen menos 5, menos 3 entre 2, yo puedo leerlo diciendo que cuando la variable Y aumenta en 2%, la variable X disminuye en 3%, que es lo mismo a decir que si la variable Y aumenta en 1%, la variable X disminuye en 1.5%. Entonces, eso es una elasticidad. Decirme cuánto varía una variable X en porcentaje cuando otra variable que lo afecta está cambiando. Esa variable sería el Y. Si me sale 0, quiere decir que es 0 entre 1, ¿no? Entonces me está diciendo que cuando Y varía 1%, la variable X no va a cambiar nada. Entonces,
quiere decir que Y no afecta en nada a X. A eso se refiere la elasticidad de Y de X. En economía, vamos a llamarle usualmente a ese X la cantidad de un bien y al Y le vamos a llamar precio. Entonces sería la elasticidad precio de la demanda o de la cantidad demandada. Elasticidad precio de la demanda. Eso me está diciendo cuánto cambia la cantidad consumida cuando aumenta en 1% el precio. Pero también podemos tener otros tipos de elasticidades. Por ejemplo, la elasticidad ingreso de la demanda. Me está diciendo cómo cambia mi consumo de un bien cuando los ingresos están variando en 1%. Entonces, el primero, elasticidad precio de la demanda. El segundo, elasticidad ingreso de la demanda. Y seguro hay otros tipos de elasticidades más. Hay una elasticidad cruzada, pero los más conocidos son esos dos. Hagamos uno más. Yo sé que existen bienes que están relacionados. Por ejemplo, yo sé que la gente usualmente consume café con pan. Entonces, si el precio del café sube, la gente también va a dejar de consumir. Bueno, si el precio del café sube, la gente demanda menos café, pero también va a demandar menos pan porque la gente consume pan y café juntos. Eso sucede con los bienes complementarios. Como yo complemento el consumo de un bien junto con otro bien, si yo cambio el precio de uno de ellos, también estoy afectando la demanda del otro. Y para medir eso, se tiene la elasticidad precio de la demanda cruzada, o precio o elasticidad cruzada simplemente. Entonces yo tengo la variación de la cantidad de un bien X, por ejemplo, cuando varía el precio del bien Y. El precio de Y que afecta a la cantidad del bien X. Eso sería una elasticidad cruzada. Entonces, con esa información puedo irme a responder la parte C. Me dice, la elasticidad precio de la demanda es siempre negativa, nunca es positiva. Veamos. Esto me está diciendo que siempre es positiva. Pero hace un rato les dije que puede ser cero también, ¿no? Y también puede ser negativa. Puede ser, vamos a ver. El ejemplo que les puse es, si aumenta el precio de un bien, ¿qué sucede usualmente con la cantidad demandada? Si me aumentan el precio de las laptops, yo consumo menos laptops, ¿sí? Entonces, usualmente, esa elasticidad de precio de la demanda va a ser negativa. Porque lo normal es que si me aumentan el precio de un bien, yo consuma menos de eso. Pero como hemos visto en el ejemplo, también puede ser cero. Un ejemplo típico es medicamentos. Si yo estoy enfermo de diabetes y tengo que consumir insulina, aunque me suban el precio un montón, yo no puedo modificar mi consumo, porque si no me muero. Entonces, esta variación sería cero, ¿no? Entonces sería la elasticidad igual a cero. Entonces, puede ser negativa y también puede ser igual a cero. Hay casos en los cuales puede ser positiva, pero son casos excepcionales. Pero en la mayoría de casos son negativa, pero también puede ser cero. Y en casos muy excepcionales, menores a cero. Entonces, ese enunciado del C es falso. Profesor, Bueno, ¿puede repetir en qué caso es cero? ok. Y también un ejemplo cuando es positiva, por fin. Ya.
Ok, en el caso del cero es medicamentos, usualmente medicamentos que no puedes dejar de consumir. Supongamos que a mí soy diabético, tengo que consumir, me tienen que inyectar insulina todos los días. Si me duplican el precio de la insulina, ¿yo voy a dejar de consumir insulina? No, porque si no me muero. Entonces tengo que hacer todo lo posible para comprar mi insulina. Entonces me pueden subir un montón el precio de la insulina, este delta, que es la variación del precio, puede ser bien grande, pero mi cantidad consumida de ese bien no va a variar. Y como no varía, este delta Q, que es la cantidad, la variación de la cantidad va a ser cero. Entonces, cero entre cualquier número es cero, ¿no? Entonces me está diciendo que a pesar de que me dupliquen, tripliquen, quintupliquen el precio de esa medicina, yo voy a tener que seguir consumiendo la misma cantidad. Los bienes que tienen esa elasticidad positiva se llaman bienes Giffen. Exacto, justo ahorita Ivonne, Daniela Ivonne me está diciendo. Los bienes Giffen son bienes muy raros que aparecen de vez en cuando. El arte se dice que es, los bienes artísticos son bienes Giffen, se dice a veces. ¿Por qué? Porque si el precio de un bien sube, por ejemplo, el precio de los Picassos, de los cuadros de Picasso suben, quieren decir que en el mercado se están más valorizando, cada vez se hacen más visibles, más importantes, por tanto la gente quiere consumirlos más, ¿no? Entonces por eso se vuelve abajo positivo y arriba positivo. Varía positivamente la cantidad y también varía positivamente el precio. Ese es el único ejemplo en la vida real que puede suceder un bien Giffen. Hay casos raros, por ejemplo, la papa en la época de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un bien Giffen. ¿Por qué? Porque resulta que en la Segunda Guerra Mundial el precio de todos los bienes, bien 1, el precio del bien 2, el precio del bien 3, todos los bienes empezaron a subir, algunos más, algunos menos, pero todos los precios subieron. Entonces la carne subió, eh, también subió el pan, el café, todos los precios subieron. Pero resulta que el que menos subió fue la papa. El precio de la papa subió un poquito. A comparación de los otros bienes, subió poquito, pero siguió subiendo. Entonces, el precio, es decir, esa variación, subió un poquito, pero como todos los demás bienes también subían de precio, prefirieron seguir consumiendo papa y reemplazar los otros bienes por papa, quizás camotes, los reemplazaban por papa, porque los otros bienes eran muy caros. Entonces, por eso es que también era positivo en esa época. Hoy en día no es, ¿no? No es así. La papa es un bien donde el precio sube y yo consumo menos. Pero en ese momento sí se volvió un bien Giffen. La mayoría de bienes que son artísticos o que son de lujo quizás, como acá dice su amiga, Ivonne, son bienes Giffen. Igual, si, no sé, cuando el precio en general de la economía cae, la situación económica cae, los precios, por tanto, se, se vuelven, por ejemplo, las joyas. Eh, lo primero que la gente empieza a demandar menos son las joyas, ¿no? Entonces, la cantidad de demanda de joyas va cayendo, a pesar de que el precio va cayendo, porque en realidad la situación está mal, ¿no? Entonces, pero más claro el ejemplo es con el arte. El arte y eso las papas en la época de la Segunda Guerra Mundial. Los bienes de lujo lo vamos a utilizar como ejemplo para otro caso, que es más claro, pero también funciona como guía. A ver, seguimos. La insulina, la parte de más. La insulina es un bien que tiene demanda perfectamente elástica. Ok. Cuando la elasticidad, cualquier elasticidad, sea precio de la demanda, precio cruzado o ingreso de la demanda, es igual a cero, se dice que es totalmente o perfectamente inelástica. Cuando esa elasticidad es
más infinito o menos infinito, se le dice que es perfectamente elástica. Entonces, ¿qué quiere decir una perfectamente inelástica? Es que a pesar de que el precio cambia, la cantidad consumida no varía. Y me dice perfectamente elástica cuando, por ejemplo, un cambio de 1 centavo hace que yo deje de consumir un bien. Por ejemplo, si yo tengo en mi cuadra del barrio 3 panaderías, las 3 panaderías venden el pan a 10 centavos. A la tercera panadería se le ocurre hoy día aumentar el precio a 0.11. Mi demanda por los bienes de esa panadería van a caer a 0, ¿no? Porque evidentemente si la panadería de la competencia la vende a un centavo menos, yo me voy a comprar a estas panaderías, ¿no? Y ya no compro a la tercera. Entonces, en ese caso, solamente por la variación chiquita del precio, yo he dejado de consumir hasta 0. Entonces, eso sería totalmente inelástico. Un cambio chiquito provoca una caída o un aumento de la demanda gigantesco. En el caso de la insulina, hemos visto que la elasticidad era igual a 0, ¿no? Entonces es un bien con demanda perfectamente inelástica, ¿no? Entonces sería falso ese enunciado. Al contrario, es perfectamente inelástica. Sigamos con el E. Los bienes son elementos físicos que satisfacen una necesidad humana. Estos pueden clasificarse de acuerdo a su naturaleza como bienes económicos y bienes públicos. ¿Eso es verdadero o falso? Los bienes se pueden, en realidad, en 4 tipos. Hay bienes, esperen un toque, voy a conectar. Vamos a poner tipos de bienes. Y vamos a considerar para clasificar 2 características. Uno, que los bienes son rivales o no rivales. Y la otra característica es que se puedan excluir, que sean excluyentes o no excluyentes, o exclusivos en algunos libros aparece. Entonces, según esas características, yo puedo tener 4 tipos de bienes. ¿A qué se refiere que sean rivales? Se dice rivales en el consumo. No rivales en el consumo. Que sea rival en el consumo quiere decir que cuando yo consumo un bien, estoy condicionando el consumo de ese bien de otra persona. Si yo tengo una gaseosa, que yo tome la gaseosa está ocasionando que otra persona ya no la tome, ¿no? Evidentemente, no pueden tomar la misma gota de gaseosa 2 personas a la vez, es imposible. Pero, si por ejemplo es el consumo de áreas verdes, eso no es rival en el consumo, porque yo puedo ir al parque, consumir el parque, consumir las áreas verdes del parque, y eso no está condicionado a que la otra persona también pueda acceder al parque, ¿no? Entonces eso es un bien distinto, es un bien no rival. Pero la gaseosa sí es rival, ¿no? Que yo tome la gaseosa está quitando la posibilidad de que otra persona la tome. Entonces, esa es la diferencia entre rival y no rival. Por otro lado está que un bien sea excluyente o no excluyente, o que tenga la posibilidad de ser excluyente o no excluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga la posibilidad de que sea excluyente, quiere decir que yo puedo prohibir a las demás personas que consuman el bien o que accedan al bien. Por ejemplo, si yo voy a un tambo, cualquier persona no puede entrar y de frente agarrar una gaseosa y tomársela. Tiene que pagar primero antes, ¿no? Pero un bien no excluyente, por ejemplo, es una vereda. Una vereda, yo no puedo cercarla para que solamente yo la consuma, para que solamente yo esté
en la vereda. Es imposible, tenía que cercar todas las veredas de toda la ciudad. Entonces, eso es imposible. Por eso es que yo no puedo excluir a las personas de usar ese bien. En el caso de que yo compre una obra de arte, sí puedo excluir que los demás accedan a ese cuadro o a ese arte, ¿no? Puedo guardarle una bóveda y ya está. Solamente yo puedo acceder a ese bien. Entonces, es la diferencia entre excluyente y no excluyente. Que yo puedo restringir el acceso a ese bien de otras personas. Entonces, si un bien es rival y excluyente, se dice que es un bien privado. Si un bien es no rival y no excluyente, es un bien público. Esos dos tipos de bienes son los más comunes. Acá hay otros tipos de bienes, acá también hay otros tipos de bienes, pero esos dos tipos de bienes son muy en cantidad de ejemplos, son muy pocos. Pueden estar ahí los bienes comunes y también los bienes tipo club, pero no vamos a hablar de esos porque son muy pocos y en realidad no nos importa mucho. A ver, un segundo. Acá deberían estar los bienes comunes. Y acá los bienes tipo club, que aparecen en unos libros, como también pueden ser los bienes, o también le llaman artificiales, o artificialmente escasos. Solamente para que sepan, pero no es necesario. Bienes comunes son, por ejemplo, una comunidad campesina puede tener un cerro para pastear el rebaño. Ese cerro, para pastar al ganado o a las reses, a lo que sea, es de propiedad común de todos ellos. O sea, eso es un ejemplo de bien común. Los bienes club son los que son artificialmente llevados a la escasez. Por ejemplo, los peajes. Una carretera por naturaleza no es excluible, ¿no? Pero yo la puedo excluir si pongo un peaje a la puerta, para que solamente los que pagan puedan acceder. Pero esos dos tipos de bienes son muy escasos, no vamos a utilizarlos, pero la mayoría son públicos y privados. Entonces, sabiendo eso, vayamos al enunciado E. En el E, podemos decir que son económicos y públicos. No, en realidad pueden ser de 4 tipos. Entonces el E es falso. Hay más tipos en realidad. El F nos dice, los bienes públicos cuentan con 2 características, no rivales y no excluibles. Entonces el F, según lo que hemos visto ahorita, es verdadero. Vayamos al G. Los bienes producidos por una empresa pública son no necesariamente bienes públicos. A ver, pongamos un ejemplo de una empresa pública. Se me ocurre ahorita Petroperú. Petroperú, ¿qué produce? Lo que refina el petróleo, ¿no? Y lo convierte a combustible, a GLP, no sé exactamente qué hace, pero lo transforma a un tipo de combustible, ¿no? Entonces, el GLP o el gas o el petróleo, el combustible que compramos en los grifos, ¿es un bien público? No, es un bien privado porque es excluyente y es rival en el consumo. Entonces, esa afirmación G es falsa. Que una empresa sea de propiedad del Estado, que sea pública, no hace que los bienes que produce sean públicos. Puede ser que sea una empresa pública que produzca bienes privados,
Pero también puede ser una empresa pública que produzca bienes públicos. Por ejemplo, la empresa de Parques de Lima, que es una empresa estatal, es la que se encarga de hacer mantenimiento y cobrar las entradas a los parques zonales. Y los parques zonales, que son bienes públicos, ¿no? Los parques son públicos, pero la empresa también es pública. Entonces ahí sí coincide ese G, pero no necesariamente. Entonces el G es falso. ¿Hacer preguntas, chicos? Una consulta. En la letra G dice que no son necesariamente bienes públicos, entonces la afirmación no sería verdadera. A ver, los bienes públicos, tienes razón, leí cómo son. Gracias. Genial. Tengo una pregunta más, chicos. Gracias por hacerme notar eso. Acá está también. Adrián me dice que Sedapal. Sedapal es una empresa pública que produce agua potable, ¿no? Y el agua potable es un bien privado en realidad. El agua que está en los ríos sí es un bien común, pero no es un bien privado. Pero en el caso del agua potable es un bien privado. A ver el G. Me pide acá Juan el G. Ok. Cuando hablamos de empresas públicas, estamos hablando de empresas del Estado. Si hablamos de empresas públicas en finanzas, van a decir que empresas públicas son empresas de sociedad abierta. Pero como estamos en economía, vamos a entender empresa pública como empresa del Estado. ¿Ya? En finanzas tiene otro significado, pero en economía lo vamos a llamar como una empresa del Estado. Por ejemplo, Apple es una empresa pública. En finanzas diríamos que es una empresa pública. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser dueño de Apple comprando acciones, ¿no? Por eso se le llama pública, está abierta al público. Pero en economía vamos a decir que empresa pública es una empresa del Estado. Entonces, una empresa del Estado puede producir tanto bienes privados como bienes públicos. Un ejemplo de una empresa pública que fabrica bienes privados es Petroperú. Fabrica combustibles, lo refina el petróleo para llevarlo a, no sé, gasolina. Entonces, eso, la gasolina es un bien privado, ¿no? ¿Por qué? Porque que un auto consuma un galón de gasolina y hace que otro auto no lo pueda utilizar, ¿no? Y además es excluyente. Para yo acceder a ese bien, está en una tienda. No puedo ir a tomarla, agarrar el galón y sacármelo, ¿no? Me están excluyendo de ese uso hasta que yo pague por ese bien. Pero también, por el otro lado, hay empresas públicas que sí producen bienes públicos, como la empresa de Parques de Lima, que produce el mantenimiento o el acceso a áreas verdes. Y las áreas verdes son bienes públicos. Entonces, según esta clasificación de acá, son bienes públicos. Entonces, no, la G, en lugar de decir no necesariamente, bueno, está bien, no necesariamente, porque a la vez pueden ser públicos y también pueden ser privados. Entonces, es verdadero. Ya, vayamos. ¿Tienen preguntas ahí, chicos? Tengo un montón de preguntas acá. Antes de continuar, voy a hacer un paréntesis acá para explicar qué son externalidades. Las externalidades son aquellos efectos positivos o negativos que no están dentro del precio de un bien. Para ejemplificarlo, vamos a ver qué tipos hay, porque es más claro con los tipos. Puede haber externalidades en el consumo y puede haber externalidades en la producción. Y esas externalidades pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces hay 4 tipos de externalidades. Las externalidades en el consumo positivas
las externalidades en el consumo negativas y las externalidades en la producción positivas y las externalidades de la producción negativas. Veamos ejemplos. Cuando yo consumo alguna cosa, puede ser que al consumir yo esté generando algún beneficio para otras personas. A ver, un ejemplo. Yo consumo algo y cuando estoy consumiéndolo, estoy generando beneficios para otras personas. A ver, déjenme pensar un minuto. A ver. No es un ejemplo, no hay ejemplos claros acá. Cuando yo consumo. Ya. Podemos poner salud preventiva. Cuando yo consumo un chequeo de salud preventivo, por ejemplo, contra el VIH, yo estoy pagando por ese bien, ¿no? Pero a la vez que yo estoy logrando beneficiarme yo, estoy beneficiando a otras personas. ¿Por qué? Porque como yo ya me hice el chequeo de VIH y estoy seguro de que no tengo la enfermedad y me estoy cuidando contra el VIH, eso también repercute en las parejas sexuales que he tenido o que tengo, ¿no? Solamente como ejemplo. Ellos también se benefician de eso. Entonces, yo pagué por el seguro, por ese chequeo de salud, por ese test de VIH, pero también se están beneficiando otras personas que no han pagado por ese bien. Es un ejemplo de externalidades en el consumo positiva. Una externalidad en el consumo negativa, por ejemplo, es fumar. Fumar en público. Cuando yo estoy consumiendo un cigarro, yo he pagado por el cigarro, pero otras personas se están viendo afectadas negativamente. La persona que está a mi costado está inhalando parte del humo y de seguro eso le va a generar un gasto futuro porque se va a enfermar, ¿no? Entonces, cuando yo consumo, estoy generando un costo para otras personas. Acá estoy generando un costo para otros y acá estoy generando un beneficio para otros. Esos otros no han pagado por el servicio de salud y tampoco han pagado por el cigarrillo. Por otro lado, externalidad en la producción positiva, por ejemplo, es cultivar flores y criar juntos abejas. Voy a ponerle paréntesis acá. Yo soy una persona que cultiva, perdón, que cría. Yo soy una persona que cría abejas y mi vecino es el que cultiva flores. Yo estoy produciendo abejas, yo estoy criándolas, yo estoy incurriendo en el costo de criarlas, pero mi vecino, sin incurrir en el costo de criar las abejas, se está beneficiando. ¿Por qué? Porque las abejas van a polinizar sus flores y por tanto sus flores se van a reproducir más rápido. Entonces, acá hay un beneficio para mi vecino, pero mi vecino no está pagando a mis abejas por polinizar a sus flores, ¿no? Entonces, sin pagar, se está beneficiando. Veamos una externalidad en la producción negativa. Yo soy una minera y mis vecinos son agricultores. Entonces, yo estoy produciendo minerales en mi mina y los tengo que lavar con mercurio, por ejemplo. No sé qué utilizan hoy, pero, por ejemplo, con mercurio tienen que lavar la plata. Entonces, ese mercurio lo voy a dejar en el río se va a llevar mi mercurio y eso va a afectar
a la producción agrícola de los campesinos de la zona. Entonces, estoy generando un costo para los otros. Yo estoy, en mi afán de producir, no estoy contemplando ese costo que le estoy originando a mis vecinos. A mí no me importa, no estoy tomando en cuenta lo que le estoy produciendo a los demás. Igual que en este caso de las abejas, ¿no? Yo estoy criando a mis abejas, pero no estoy tomando en cuenta que le está generando beneficios a otras personas. Si yo tomara en cuenta que le estoy creando beneficios a mis vecinos por criar abejas, le debería cobrar a mi vecino, ¿no? Pero no lo estoy haciendo. Por eso se llama una externalidad en la producción positiva. Igual, en el caso de la minera, si la minera es consciente que debería de compensar a sus vecinos agricultores por hacerle ese daño en su producción, en el agua contaminada, debería considerar, ¿no? Darles, no sé, una retribución por los daños ocasionados. Pero como no lo hace, se llama una externalidad negativa en la producción. ¿Tienen preguntas, chicos? Sí, profe, ¿podría explicar otra vez en el consumo positivo? Ok. Entonces, estos ejemplos son un poco más difíciles de encontrar. El que se me ocurrió ahorita es salud preventiva. A ver, otro ejemplo también con salud, pero... La prueba del COVID, ¿verdad? También sería una... Exacto, muy buen ejemplo. La prueba del COVID. Entonces, yo vivo acá con una persona más en casa. Yo sospecho que me contagié de COVID. Es más, este fin de semana he estado mal. Entonces, hoy día me hago la prueba del COVID para ver si de verdad voy a tener secuelas o algo. Entonces, por precaución me hago la prueba del COVID. Yo gasto en hacer la prueba unos 100 soles y resulta que si me dicen que yo tuve COVID, eso implica que la persona con que vivo acá en mi casa también no tiene COVID. ¿No? Si yo no tengo COVID, ella tampoco tiene COVID. Si yo tengo COVID, ella también tiene COVID. Entonces ella no ha incurrido en el costo de hacerse el test, de pagar el test, pero aún así se está beneficiando de eso. Se está beneficiando de que yo he consumido ese test de COVID. Entonces, por eso es que al yo consumir ese bien, estoy generando beneficios para otras personas. Creo que ese ejemplo es más claro. Gracias, chicos. Sí, gracias, profe. Profe, Dígame, ¿alguna pregunta más, chicos? buenas tardes. Si por ejemplo hay alguna empresa que vende algún producto y parte de sus ganancias, la dona a una ONG o algo así, y yo consumo su producto, ¿estaría dentro de consumo positivo o no? Sí. Pero si yo sé, a veces en las publicidades pues lo dicen que si parte de sus ganancias lo donan. En esos casos, o sea, sí pueden entrar como ejemplos, pero no son muy claros. Porque cuando tú estás donando dinero, no Porque eres está... consciente ya, ¿no? Sí, De sí, que... eres consciente. Ah, ya. Sí, es algo que yo lo hago inconscientemente, ¿no? No estoy tomando el Ya. tiempo de detener y Sí, pensar. ya no sería como una externalidad del todo. Mm, Sí, ya sería Ya, como un aprovechar. Sí, no, es un ejemplo un poco ya que lejano. no entraría tanto, sí. Ya, gracias. Con eso podemos responder lo que viene, ¿no? Que nos tocaba el H. Un ejemplo de externalidad negativa en el consumo es cuando las personas fuman en lugares públicos, verdadero. Es el ejemplo que hemos utilizado. Luego viene el HI. Un ejemplo de externalidad positiva en la producción es cuando en áreas cercanas se cultivan flores y se crean abejas, verdadero también. J. Un mercado con información asimétrica genera fallas de mercado. Entonces vamos a definir qué es información asimétrica. Información asimétrica es cuando en una transacción uno de los lados tiene más información que el otro.
Entonces, no sé, yo voy a comprar una casa, no, el ejemplo más claro, yo voy a comprar un auto de segunda mano. Evidentemente, el que me está vendiendo el auto tiene mucha más información que yo que estoy comprándolo, ¿no? Él sabe cuántas veces falló el motor, cuántas veces tuvo que cambiar la grasa, el líquido, no sé qué líquidos tienen los autos. Él sabe si de verdad funciona bien el auto, él sabe cuántos choques tiene. Yo no, ¿no? Yo lo que puedo hacer es llamar a un mecánico y decirle, oye, revisa el auto para ver si está bien y vale el precio que me está pidiendo. Pero inicialmente ya hay una simetría de información. A pesar de que yo contratando al mecánico y el mecánico lo revise, no voy a tener toda la información, ¿no? Porque puede haber choques que no dejan alguna huella visible, le cambió las autopartes y no es fácil darse cuenta. Entonces, hay transacciones en las cuales usualmente hay esta información asimétrica. Un lado de la transacción, uno de los dos, tiene más información que el otro. Eso se traduce en una falla de mercado. ¿Por qué? Porque información asimétrica es una forma de información no completa, ¿no? Uno de los lados no está teniendo la información completa. Entonces, el J es verdadero. En un mercado donde uno de los lados tiene más información, es un mercado de competencia no perfecta. Por tanto, hay fallas en mercado. Vayamos al K. Las diferencias en la aversión a riesgo entre personas pueden generar una falla de información en el mercado de seguros de salud. Ok. Ustedes imaginen que van a ir a comprar un seguro de salud. Mejor un seguro de salud a RIMAC, a la aseguradora RIMAC, y ellos les van a decir, mira, vamos a analizar cuán riesgoso es usted para ver cuánto le vamos a cobrar al mes por su seguro. Si usted es una persona sana, una persona que no fuma, hace deporte, come bien, entonces usted tiene muy pocas probabilidades de sufrir una enfermedad en el futuro, por tanto no le debíamos cobrar un seguro alto, ¿no? Pero si usted es una persona que hace deporte extremo, come comida chatarra, es muy descuidado al manejar, entonces usted es muy probable que en el futuro tenga enfermedades o que sufra algún accidente, por tanto le vamos a cobrar un seguro de salud alto, un precio alto, ¿no? Eso normalmente sucede. Pero cuando yo voy a comprar el seguro de salud, RIMAC no sabe qué tipo de persona soy yo. Debería investigar, pero investigar le sale muy caro a la aseguradora. Tendría que hacer un seguimiento de mi día a día, revisar mi récord de accidentes, mi historial médico. Entonces, para la aseguradora es muy caro hacer todo eso. Por eso, ellos tienen mecanismos para hacer que yo revele cuál es mi verdadera versión a riesgo. ¿Por qué? Por ejemplo, me pueden ofrecer varios paquetes de seguros de salud y yo elijo el cual me convenga más. Si ellos tuvieran la información de cómo soy yo realmente, sabrían exactamente cuánto cobrarme. Pero como no saben, porque deberían hacerme un seguimiento diario, es que me ofrecen diferentes productos para que yo elija. Igualito en el mercado de telecomunicaciones. Cuando los Claro, Movistar me están ofreciendo diferentes paquetes de, de datos. Por ejemplo, hay un paquete que me da internet limitado, con 100 minutos de llamadas, con 1000 mensajes de texto. Hay otro paquete con 1 giga de internet, con 5 llamadas y con 1000 textos, mensajes de texto. Me ofrecen un montón de paquetes, ¿no? Lo que están buscando ellos es que yo seleccione el mejor paquete que va según mis características. Y eso lo hacen porque ellos no pueden
no pueden saber a priori qué tipo de persona soy. No pueden saber si yo soy una persona que solamente hace llamadas o soy una persona que solamente utiliza Internet. Entonces, como los que venden productos no saben mi total información, mi información completa, tienen que recurrir a ofrecerme diferentes productos para que yo mismo me seleccione en qué tipo de consumidor soy. Entonces, según lo que he dicho, el K sería verdadero, ¿no? Entonces, si resulta que yo soy una persona muy riesgosa, muy riesgosa, la aseguradora no va a saber en realidad cómo soy. Entonces, eso genera de que la aseguradora me ofrezca quizás paquetes, pero ninguno de los paquetes me satisfaga y al final no termino comprando nada, ¿no? ¿Tienen dudas hasta ahí, chicos? Entonces, la versión a riesgo se refiere básicamente a cuán dispuesto estoy yo a perder. Hay personas que son muy aversas a riesgo y hacen deporte extremo, ¿no? Pero son muy pocas aversas, tienen una aversión a riesgo muy pequeña. Hacen deporte extremo porque no les importa perder su vida. Pueden tomar riesgos infinitos. Pero hay personas que son muy poco aversas a riesgo, pero muy aversas a riesgo, como yo, por ejemplo. Yo nunca haría un deporte extremo. Tengo mucho miedo. Entonces, ¿por qué tengo miedo a ese riesgo de perder la vida? Entonces, las empresas no tienen cómo saber qué tipo de persona soy. Y eso genera un problema, porque como ellos no tienen información completa de cómo soy yo, no necesariamente van a ofrecer lo que necesito. O si yo les digo, mira, yo soy una persona con cero riesgo, puede ser que esté mintiéndoles, ¿no? Para que me cobren menos. Entonces, ese es un problema en esos casos. Profe, o sea, ahí habría asimetría también. Exacto, hay una asimetría, porque las empresas no saben exactamente cuál es mi posibilidad de aceptar riesgos, ¿no? Yo les puedo decir, mira, yo no cobro más riesgos, cóbreme barato, pero quizás les estoy mintiendo solamente para que me cobren barato, ¿no? Ellos no tienen cómo saberlo por esa asimetría de información. Y me cobran barato y al final termino haciendo deporte extremo todos los días y me accidento todos los meses y el seguro pierde plata, ¿no? Y como pierde plata, sale del mercado. A ver, vayamos a la pregunta 4. Bueno, lo que viene ya es más matemático, creo. Bueno, el 13. ¿A qué nos referimos con una demanda perfectamente elástica y una demanda perfectamente inelástica? ¿Cuáles bienes podrían tener una demanda de alguno de estos bienes? Y hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Pero grafiquemos. Una curva de demanda usualmente o siempre se va a graficar en el eje precio, cantidad. El eje vertical es un eje donde está el precio y el horizontal donde está la cantidad. Eso por convención. Así se han puesto de acuerdo los economistas y siempre grafican en ese orden. Precio en el eje vertical y Q, que es la cantidad en el horizontal. Hemos dicho que una demanda o un bien que tiene una elasticidad perfecta, perfectamente elástica, era aquel que tenía elasticidad precio de la demanda igual a infinito o menos infinito, ¿no? Y una perfectamente inelástica, aquella que tenía una elasticidad precio de la demanda igual a 0. Las curvas de demanda
típicamente tienen esta forma. Una pendiente negativa. Puede ser así recta o puede ser curva. Usualmente son así, convexa en el origen, o una recta así. Pongámoslo así. Y tiene sentido, ¿no? Porque si a mí me aumentan el precio, yo disminuyo la cantidad. Hay una relación inversa. Si a mí me aumentan el precio de un bien, yo consumo menos. Entonces, tiene sentido que tenga una pendiente negativa. Hay una relación negativa entre precio y cantidad. Entonces, eso es lo normal, lo que usualmente se presenta en la economía. Pero si hay una demanda perfectamente inelástica, me está diciendo que a pesar de que yo cambie el precio del precio 1 al precio 2, mi cantidad va a seguir siendo la misma. Entonces, la curva de demanda es totalmente vertical. Si a mí me aumentan el precio 1 al precio 2, yo voy a seguir consumiendo esa cantidad 1. Por otro lado, una curva de demanda perfectamente elástica va a tener esta forma. Quiere decir que si a mí me cambian el precio del precio 1 al precio 2, por ejemplo, me salgo de la curva de demanda, ¿no? La demanda solamente existe cuando hay precio 1. Si me mueven al precio 2, ya estoy demandando 0. Entonces, por eso es que es totalmente echado. En el punto precio 2 ya no hay demanda, ¿no? No hay la curva de demanda, que es sinónimo de decir que se demanda 0. Ok, y ahí dijimos acá, por ejemplo, la insulina, los medicamentos. Perfectamente elástica pueden ser los bienes más comunes, ¿no? Como el pan. Otro ejemplo más. Perfectamente elástica. A ver. El internet, ¿no? Si a mí me cambian algo de mi internet, me cambio de inmediato a otra compañía. Hay como 4 compañías de internet, entonces si a mí me suben un poquito el precio, me cambio inmediatamente a otra compañía. Ok, entonces eso ya tenemos ahí. Ya, vayamos al 4. En el 4 me dice, la función de demanda de cubos mágicos tiene la siguiente forma. La cantidad de cubos mágicos que yo voy a consumir depende de 2 cosas. Del precio de los cubos mágicos y del ingreso que yo tenga. M va a ser ingreso. Según la siguiente forma funcional. 4 menos 2P más 1 entre 100 por M. M es ingresos o renta. P es el precio de los cubos mágicos. Y la renta o el ingreso va a ser 100 y el precio va a ser 1. Responde lo siguiente. ¿Cuál es la elasticidad respecto a la renta y la demanda de cubos mágicos? Es lo mismo, elasticidad, ingreso de la demanda. Renta es lo mismo que ingreso, entonces elasticidad, ingreso de la demanda. Elasticidad, ingreso de la demanda, habíamos dicho que era la siguiente forma, ¿no? Diferencial de la cantidad entre diferencial de ingreso entre ingreso. Yo puedo esto llevarlo a esta forma. Delta Q por I entre delta I entre Q. Y esto es aproximadamente, es una aproximación de eso, es la derivada de Q respecto a I multiplicado por I entre Q. ¿No? Ese diferencial o esa variación de Q es equivalente a decir diferencial de Q. Entonces acá sería derivada de Q respecto a I por I entre Q. Y yo ya tengo este Q, ¿no? Puedo derivar.
Entonces sería derivada de toda esa expresión respecto a ingreso, sería 1 entre 100 por ingreso entre Q. Yo sé que ingreso es 100 y el precio es 1. Por el momento dejémoslo acá para solamente así. Elasticidad ingreso de Q. Ya, por un momento ahí. Esa sería mi elasticidad. Todavía no estoy reemplazando por los valores que me dan acá. Lo dejo por un momento ahí. Luego voy al B. En el B me dice, ¿cuál es la elasticidad respecto al precio de la demanda? Entonces, elasticidad, precio de la demanda. Según lo que hemos visto hace un rato, era variación de Q entre Q, variación de P entre P, que yo puedo multiplicar, sería variación de Q entre variación de P por P entre Q. Eso es aproximadamente diferencial de Q entre diferencial de P por P entre Q. Entonces todo eso sería la derivada de Q respecto al P. Eso es menos 2, ¿no? Por P entre Q. Entonces sería elasticidad precio del Q. Okay. Yo sé que el ingreso siempre es positivo, no puede haber un ingreso negativo, y que la cantidad también siempre es positiva, ¿no? Entonces, esta elasticidad va a ser al menos mayor a 0. Nunca va a ser negativa. Acá en la parte B, este precio es positivo, esta cantidad también es positiva. Entonces, eso siempre va a ser negativo, ¿no? Con eso yo puedo responder lo que ya me aparece en la parte C. Utilizando estas elasticidades, ¿qué tipo de bienes son los mágicos? Voy a dejar un rato esto acá y voy a poner acá tipos de bienes. Por un lado están los bienes ordinarios. Están los bienes Giffen. Están los bienes ordinarios normales. Los bienes inferiores. Los bienes complementarios. Y los bienes sustitutos. Y los vamos a separar en 3 grupos. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos. Grupo 3. A ver, entonces... y acá vamos a poner cómo puedo saber qué tipo de bien es cada uno. Ya. Cuando el precio de un bien aumenta y su cantidad disminuye, es un bien ordinario. Si el precio de un bien aumenta y por ende su cantidad de consumo aumenta, es un bien Giffen. Eso lo vimos hace un rato, ¿no? Un bien Giffen era las obras de arte. Si el precio sube, aumenta la cantidad consumida. Pero la mayoría de bienes son bienes ordinarios, donde cuando aumenta el precio, la cantidad del bien consumida disminuye. Eso es lo usual. Entonces, ambos están utilizando el precio. Pero ahora puedo utilizar el ingreso. ¿Qué pasa cuando el ingreso de las personas aumenta? El bien de esos, un bien, la demanda de un bien aumenta. Si se cumple eso, es un bien normal. Pero si por el contrario, el ingreso de las personas aumenta y eso ocasiona que el consumo de ese bien disminuya, estamos hablando de bienes inferiores. Ejemplos. Un bien inferior, por ejemplo, es las menudencias. Y este, por ejemplo, es el lomo fino. Entonces,
Si mi ingreso aumenta, yo voy a demandar más lomo fino, ¿no? Porque evidentemente puedo darme el lujo de comer más carne de calidad, entonces aumenta mi demanda por lomo fino. Pero si mi ingreso aumenta, yo voy a dejar de consumir aquella carne que no era de calidad. Por ejemplo, la menudencia o la sangrecita, ¿no? Entonces, aumenta mi ingreso. Entonces, esos bienes que los consumía solamente cuando estaba en épocas de crisis, cuando no tenía nada que comer, eso ya lo dejo de consumir. Entonces, esos bienes como las menudencias, las alitas, broster, creo que le llaman, las yuquitas fritas, que a veces cenan personas, todo eso dejo de consumirlo. Entonces, mi demanda por esos bienes está cayendo porque mis ingresos están aumentando. Por otro lado, cuando hablo de bienes complementarios y bienes sustitutos, estoy hablando de lo siguiente. Cuando el precio de un bien Y aumenta, y si eso ocasiona que la cantidad de un bien X disminuya, estamos hablando de que X y Y son complementarios. Por ejemplo, dos bienes que se consumen sí o sí juntos. A ver, dos bienes que se consumen sí o sí juntos. Pasta y, bueno, fideos y pomarola, creo que le llaman ustedes, pomarola, que es esa salsa roja que se pone encima. Entonces, si los fideos, el precio de los fideos aumenta, por tanto, yo voy a consumir menos fideos. Y como consumo menos fideos, también voy a necesitar menos cantidad de esas sobrecitos de pomarola, ¿no? Esa crema roja que se le pone a los fideos. ¿Por qué? Porque son complementarios. Sí o sí tienen que venir juntos. Por el contrario, los bienes sustitutos sucede lo opuesto. Si el precio de un bien Y aumenta, el consumo del bien X aumenta. El ejemplo típico es pan y camote, ¿no? Si el precio del pan aumenta, yo voy a consumir menos pan y lo voy a reemplazar por consumir más camote. Yo los sustituyo un bien por el otro. ¿Okay? Entonces, eso es la descripción de esos tipos de bienes. Pero, Los, ¿y cómo dímelo. reaccionan? ¿Y cómo reaccionan respecto a precio los otros productos? Por ejemplo, si sube el precio del pan, voy a consumir más camote, pero el precio del camote también va a subir por Ajá, por su ley. sí, muy buena pregunta. Por el momento no vamos a llegar a ese punto, solamente vamos a decir que queda ahí. Ya. Estamos caracterizando simplemente el tipo de bien. Evidentemente va a haber efectos de que luego va a aumentar el precio de los bienes que más estás consumiendo, sí. Pero por el momento vamos a quedar acá. Solamente es una caracterización. Gracias. Los dos primeros bienes la estamos caracterizando según el precio, cómo afecta la cantidad. Los dos siguientes estamos viendo cómo los ingresos afectan la cantidad. Y los dos últimos, cómo el precio de otro bien afecta su cantidad. ¿Ya? Pero también podemos ver esto según elasticidades. Acá puedo decir, si la elasticidad precio de la demanda es igual, es menor a 0, es un bien ordinario. Si la elasticidad precio de la demanda es mayor a 0, es un bien Giffen. Luego, acá, si la elasticidad ingreso de la demanda es mayor a 0, es un bien normal. Si la elasticidad ingreso de la demanda es menor a 0, es un bien inferior. ¿Y qué más? Y acá en los dos últimos deberíamos utilizar la elasticidad cruzada, es decir, el precio de un Y como afecta a la cantidad de un X. Elasticidad cruzada del precio de Y con la cantidad de X. Acá sería negativa y acá sería positiva, ¿no?
Simplemente para recapitular, acá tenemos que la elasticidad precio de la demanda era diferencial de cantidad entre cantidad, diferencial de precio entre precio. Entonces, acá me decía, aumenta el precio, es decir, este diferencial es positivo, cae la cantidad, este diferencial es negativo. Entonces, por tanto, negativo en el numerador y positivo en el denominador sería negativo, ¿no? Entonces, igual en todos los casos se cumple esa descripción. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Sí, porfis, un ejemplo de bien inferior, no escuché, sorry. Los bienes inferiores son aquellos que, por ejemplo, la menudencia, la sangrecita, las personas de bajos ingresos. ¿Qué consumen usualmente las personas de bajos ingresos que les alcanza para subsistir? Por ejemplo, menestras, menudencias, a veces hay pescado que a veces hasta las regalan, ni siquiera las venden. Esas cosas que valen muy poco y que solamente las consumen las personas más pobres, usualmente se llaman bienes inferiores. Por ejemplo, la menudencia, que es como las tripas o los órganos interiores de los animales, la gente de dinero que tiene un montón de ingresos no las consume, ¿no? Inclusive le está, entre comillas, algo de asco, entre comillas. Pero nosotros sabemos de que las menudencias pueden ser muy ricas, ¿no? Hay varios platos con menudencias. Entonces, la gente pobre consume un montón de eso, porque le alcanza el dinero para eso. Pero mientras vas aumentando tus ingresos, tu capacidad de adquisición, vas reemplazando esos bienes por bienes de mayor calidad. Entonces, dejo de consumir esa menudencia, en lugar de eso voy a consumir carne de mejor calidad. Entonces, aumentó mi ingreso, dejo de consumir menudencia, dejo de consumir sangrecita, dejo de consumir cabeza de pescado. Esos serían los bienes inferiores. A medida que aumentan mis ingresos, estoy dejando de lado. A ver, ¿más preguntas, chicos? Ok, entonces con eso podemos responder el anterior. Si yo sé que la elasticidad ingreso de la demanda es positiva, entonces a ver, ingreso de la demanda acá es positiva, es un bien normal, ¿no? Entonces los bienes, acá el cubo mágico es un bien normal. Un bien normal, según esa característica. Y acá abajo, si la elasticidad de precio de la demanda es negativa, que está acá, es un bien ordinario. Entonces, este cubito mágico es un bien normal y a la vez es un bien ordinario. Bueno, acá puedo reemplazar que el ingreso es 100 entre cantidad, que ahorita voy a hallarla, deja menos 2 por el precio 1, entre cantidad, que la voy a hallar ahorita. Entonces acá puedo reemplazar, ¿no? 4 menos 2 por 1, más 1 entre 100 por m, que son 100, sería 1. Sería 4 más 1, 5, menos 2, 3. K3, K3. ¿Cómo leería esta elasticidad de un tercio? Me dice que si los ingresos aumentan en 3%, mi consumo de los cubitos mágicos va a aumentar en 1%. ¿Qué me dice esta elasticidad acá? Si el precio de los cubos mágicos aumenta en 3%, mi consumo de cubitos mágicos va a disminuir en 2%. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué en un inicio dijo que la elasticidad de ingreso era mayor que cero y la elasticidad de precio era menor que cero? Claro, sin tomar en cuenta el análisis matemático. Ya. Simplemente que acá los ingresos siempre son positivos, por definición. Y las cantidades también van a ser siempre positivas por definición. Igual acá, precio y cantidad siempre van a ser positivas.
En economía nunca vamos a trabajar con precios negativos o cantidades negativas. Siempre utilizamos el primer cuadrante, porque hay precio y cantidad son positivas. Ok, gracias, profe. Ujú, no hay problema. ¿Más preguntas, chicos? Sorprendentemente vamos a acabar, creo. Pensaba que íbamos a acabar. Vamos al 5. La empresa Maderas produce muebles de oficina. Su producción está determinada por la siguiente función. Entonces, la cantidad de muebles que yo voy a producir depende de un solo insumo, que es X. Y mi tecnología permite producir de la siguiente forma. Donde Y es la cantidad de listones producidos y X es la cantidad de trabajadores. O sea, trabajadores es mi insumo. La empresa es pequeña, por lo que el máximo de trabajadores que emplea es 10 carpinteros. Entonces, X tiene que ser menor o igual que 10, ¿no? Máximo es 10. Y bueno, tiene que ser mayor o igual a 0. Responde a las siguientes preguntas. Grafica la curva de producción y la curva de productividad marginal. Identifique cuántas decenas de listones se utilizarían si se emplean 6 trabajadores. Entonces, yo tengo que graficar en estos ejes. En un lado mis insumos y en el otro lado mi cantidad producida. Acá mis insumos, que son X, y acá mi output o mi producción, que es Y. Entonces ustedes son más capos que yo en estas cosas. Si está elevado al cuadrado y tiene un signo negativo adelante, sería una de esta forma, ¿no? Algo así. Donde este punto máximo sería en el punto donde la derivada es 0, ¿no? Derivada de y respecto a x igual a 0 es ese punto A. Entonces sería, derivo y, sería menos 2, 0.3x menos 2.5 por 0.3 igual a 0. Despejo eso y me va a salir ese punto de arribita. A ver. Voy a hallar ese punto 5 menos 0.3x menos 2.5 al cuadrado. Acá sería, ese punto A sería 5 acá. Y acá 10. Si me equivoco, me corrigen, chicos. Sería menos 2. Por 0.3 igual a 0. 2, 0.3 menos 2.5 por 0.3 menos 0.3x menos 2.5 por 0.3. Creo que es 8.33.
Sí, profesor, es 8.33 en lugar de 10. Gracias. Sí, justo eso estoy bien. Gracias, gracias. Sería 8.33. Y sí, a ver, 8.33 y sería igual a... está bien, ya. Ese sería mi gráfico de producción, ¿no? ¿Cuánto produzco? Esto sería mi gráfico de producción. Además me está pidiendo curva de productividad marginal. Ok, productividad marginal se va a definir como la derivada de la función de producción respecto a mi insumo. ¿Y eso qué me está diciendo? Me está diciendo cada unidad adicional de insumo, cuánto me está produciendo adicionalmente. Entonces, esa productividad marginal no necesariamente es constante en el tiempo, puede variar. Imagínense lo siguiente. Si yo tengo, yo tengo una mina y en esa mina utilizo un trabajador y una máquina. Trabaja perfecto, ¿no? Un trabajador con una máquina. Luego yo aumento un trabajador más. Ese trabajador más con una máquina. O sea, 2 trabajadores, una máquina. Y trabajan chévere porque uno maneja y el otro va como haciendo mantenimiento, limpiando ciertas cosas. Luego pongo una máquina, la misma máquina, con 3 trabajadores, una de trabajador adicional. Ya se van a estar estorbando, ¿no? Entonces, cada trabajador adicional me puede aportar algo, pero va a llegar un punto en el cual ya no me van a aportar nada. Aumentar más insumos ya no me aporta nada. Entonces, por eso que es bueno saber hasta qué punto tengo que seguir aumentando insumos. No es aumentar insumos por aumentar, sino que debe haber una cantidad de producción o de insumos, una cantidad de insumos que sea el óptimo. Por eso es que voy a hallar la productividad marginal. Entonces, derivo, bueno, ya lo hemos hallado hace un rato, ¿no? Sería menos 2, 0.3x, menos 2.5. Y eso también lo grafico. Eso sería simplemente una recta, ¿no? Sería menos 0.6x más 5. Entonces sería 5, que es el intercepto, menos 0.6, que sería la pendiente. Entonces tendría esto. Voy a poner en verde esa curva. Más o menos así. Así. Esa recta que tengo ahí sería la productividad marginal. Y Era menos, curiosamente, sí, tiene una pendiente negativa, menos 0.6. Y curiosamente pasa por ese punto, ¿no? Y tiene sentido. Me está diciendo, si yo paso de este punto que estoy poniendo bueno, ese ejes, acá creo que es lo que se refería a su compañera, que acá empieza en 0. Ok, entonces, si yo paso de acá, aumento una unidad de insumos, aumento la producción, ¿no? Aumento una unidad de insumos, aumento la producción. Cada vez que yo estoy aumentando una unidad de insumos, esa línea que estoy poniendo acá parada es lo que estoy produciendo gracias a ese nuevo insumo. Y resulta que cada vez se hace más pequeño, ¿no? Dime. Pero la pendiente no sería 0,18, o sea, le faltó derivar. Oh, menos 2 por O sea, ya 0,3 abajo el 2, pero faltó derivarlo adentro, o sea, sería por por 0,3. 0,3. ajá. Ahora. Mm, ya tienes razón. Acá es 0.
0.3. Gracias. Entonces, igual sería 0.6 por 0.3. Igual tenemos una pendiente negativa. Entonces, un intercepto positivo y una pendiente negativa. 0.6, 2.5. A ver, 0.6, 2.5. Ahí sí está bien, ¿no, chicos? Ya, entonces sería más empinada en realidad. Es más empinada, pero resulta que sí pasa por acá, 0.33. Productividad marginal. Se empieza acá. Entonces, lo que les decía hace un rato, acá aumento una unidad y ese aumento de una unidad de insumo me genera una producción adicional grande. Aumento una unidad de insumo, aumenta esa cantidad de producción, pero aumenta menos, ¿no?, que la anterior. Y así va aumentando cada vez menos. Resulta que mi punto óptimo es que yo produzca acá, ¿no? Porque desde ese punto ya me está generando lo contrario, que yo aumento una unidad de insumo y me está disminuyendo la producción. Ok, entonces respondamos las partes B. Identifique cuántas decenas de listones utilizan si se emplean siempre 6 trabajadores. No, simplemente reemplazar ahí. 5 menos 0.3 por 6 menos 2.5 al cuadrado. ¿Cuánto sale ahí? 5 menos 0.3 por 6 menos 2.5, todo eso al cuadrado. Me sale 4.51. Ok, pasemos al 6. Pregunta 6. Los costos totales a los que se enfrentan cada una de las empresas de una industria, que está compuesta por 20 empresas, tiene la siguiente forma. Para una empresa, su costo total es Q al cuadrado más 250Q más 625. Ahí es la función de oferta de cada empresa. Entonces, resulta que la curva de oferta de una empresa se caracteriza por tener esta forma. Precio igual a costo marginal. El costo es la derivada del costo total respecto a la cantidad producida. Es decir, me está diciendo cuánto varía mi costo cuando yo produzco una unidad más. Y esto es, bueno, eso sería el significado de esto. De nuevo repito, ¿cuánto aumenta mi costo cuando yo produzco una unidad más? Resulta que usualmente el primer bien que yo fabrico cuesta un montón, pero mientras voy produciendo más, ese costo va cambiando, va usualmente disminuyendo. ¿Por qué? Porque ustedes piensen el siguiente ejemplo. Si yo quiero producir un par de zapatos, tengo que comprar todo una plancha de cuero, tengo que comprar un galón de Terocal, una caja de tachuelas, los tengo que comprar un montón de cosas. Para producir mi segunda unidad de zapatos, ya voy a tener restos que me han sobrado del primer zapato. Entonces va a costar menos, porque ya estoy utilizando restos. Mi tercer zapato seguro que me va a costar aún menos, porque voy a utilizar ya como pedacitos que me sobraron de antes. Entonces, no necesariamente cada unidad adicional que estoy produciendo me cuesta lo mismo.
Entonces, por eso es que es interesante hablar del costo marginal. Y esta igualdad se cumple por lo siguiente. ¿Qué pasa si el precio es mayor al costo marginal? Me está diciendo que el mercado me está pagando más de lo que me cuesta producir una unidad adicional. ¿Qué pasa si el precio es menor al costo marginal? El mercado me está pagando menos de lo que me cuesta producir una unidad más. Estos dos escenarios son inestables. Si sucede que siempre el costo que el mercado no me paga el costo que me cuesta producir, en el largo plazo yo voy a dejar de producir, ¿no? Entonces, este escenario es inestable. Y este escenario, donde el mercado me está pagando mucho más de lo que me cuesta producir, también es inestable, porque como hay muchas ganancias, la competencia se va a dar cuenta, más empresas van a entrar al mercado y van a hacer que el precio caiga. Por tanto, eso también es inestable. El único punto estable es cuando el precio es igual al costo de producir una unidad más. Entonces, yo voy a hacer esto. Costo marginal de esto es simplemente la derivada de eso, sería 2Q más 250. Mi curva de oferta va a ser precio igual a 2Q más 250. Si yo quiero graficar eso, siempre voy a tener el precio acá y la cantidad acá. Sería la siguiente forma. 250 con una pendiente de más 2. Esa sería mi curva de oferta. Pero me está diciendo que esa curva de oferta es de una sola empresa. Si yo quiero la oferta, esta es oferta de una empresa. Si yo quiero la oferta de las 20 empresas en conjunto, es decir, de la industria, tengo que hacer la sumatoria, esto es de la industria, la sumatoria de las cantidades de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Acá tengo que meter la cantidad de cada uno de estos. ¿Qué hago acá? Tengo que despejar el Q, ¿no? Despejo el Q acá sería precio menos 250 es igual a 2Q. Q sería igual a precio entre 2 menos 125. O sea, acá sería la cantidad que ofrece toda la industria, es la sumatoria desde la empresa 1 hasta la empresa 20 de toda esta forma. Y como son iguales todas las empresas, es simplemente multiplicar 20 por toda esa expresión. Entonces, la oferta de toda la industria sería 10 menos 20 sería 250, 2500, ¿no? Si yo quiero transformarla a la forma a esta forma, que donde está P solito, tendría que hacer lo siguiente, ¿no? 10P es igual a QI menos más 2500, precio igual a QI entre 10 más 250. Entonces, esta sería mi curva de demanda, mi curva de oferta de toda la industria, y este sería de solamente una empresa. Se nos acaba el tiempo, déjenme terminar el último. Sería el 7. El 7 me dice, costo total depende de cuánto produzca, ¿no? 10Q al cubo menos 30Q al cuadrado más 40Q más 80. Q es la cantidad de bienes que yo produzco. Me dice que distinga entre el costo fijo y el costo variable. El costo fijo es aquel costo que no depende de cuánto produzca. Si yo produzco 0, 0, 0, 0, igual voy a tener que gastar 80 soles. Son los costos que siempre tengo que incurrir. Y el costo variable es el costo que depende de cuánto produzco. Es decir, 10Q al cubo menos 30Q al cuadrado más 40Q. El costo medio es simplemente el costo total entre la cantidad
El costo marginal, que ya hemos dicho qué cosa es la derivada del costo total derivada del costo total respecto a Q. El costo fijo medio es igual al coste fijo, que es 80, entre la cantidad, sería 80 entre cantidad. El coste variable medio es el coste variable entre cantidad. Coste variable, ya sabemos que es lo que está arriba, sería más 40. Podemos graficarlo. Yo lo voy a graficar así a ojo de buen cubero. Ustedes ya lo pueden hallar con sus puntos de intersección. Lo que va a suceder es que el costo marginal va a tener esta forma. El coste variable medio va a tener esta forma. El coste medio va a tener esta forma. Donde acá va a ser el punto mínimo. El costo marginal va a cortar exactamente en el punto mínimo el coste medio y el coste variable medio. Es decir, acá, ese punto se puede hallar igualando el coste marginal con el costo variable medio o hallando el punto mínimo del coste variable medio. Cualquiera de las formas es equivalente. Igual, este punto acá, puedo hallarlo igualando el costo marginal con el coste medio o hallando el punto mínimo del coste medio. El coste fijo medio va a tener siempre una pendiente así negativa, va a tender a 0. ¿Qué más? Creo que son todos. Luego, calcula el punto de inicio de costos marginales crecientes. Me está pidiendo que haya este punto de acá. ¿Cómo hay ese punto? Simplemente derivando el costo marginal, ¿no? Derivo el costo marginal, lo igual a 0 y ya tendría ese punto mínimo. Luego me dice, determina el óptimo y el mínimo de explotación. Resulta que este puntito que voy a poner A es el punto mínimo de explotación. A es el punto mínimo de explotación. Y este punto B es el punto óptimo de explotación. Entonces, si les piden el punto mínimo de explotación, este punto A. ¿Por qué se le dice punto mínimo de explotación? Porque las empresas no van a producir una cantidad menor. Si yo tengo acá la cantidad y acá los costos, esta cantidad del punto A es la mínima. Las empresas no van a producir unas cantidades menores. Solamente empiezan a producir esa cantidad. Si producen menos de esa cantidad, van a incurrir en pérdidas irrecuperables. Y este punto B es el punto óptimo, porque en ese punto generan el mayor beneficio posible para ellos. Entonces, también como hallar ese punto B, hay dos formas, ¿no? Igualando las curvas costo marginal con costo medio, o hallando el punto mínimo del costo medio. Finalmente me dice, si el precio es 20, la empresa debe seguir operando o no. Entonces, resulta lo siguiente. Hace un rato les dije que la empresa va a ofertar cuando el precio es igual al coste marginal. Ok. Cuando ustedes van a hallar estos puntos A y B, acá le va a salir un costo total asociado al punto A y acá un costo total asociado al punto B. Perdón. Vamos a ponerle monto. Un monto asociado a A y un monto asociado a B. Resulta que si el precio 20 que está ahí está en este tramo, que voy a ponerlo verde, la empresa no produce nada. Si ese 20 coincide en ese tramo rojo, la empresa produce con pérdidas. Produce con pérdidas porque tiene la esperanza que el siguiente periodo el precio mejore.
pero por el momento está produciendo con pérdidas. Y si está en ese tramo que voy a poner azul, la empresa está produciendo con ganancias. Entonces, el trabajo de ustedes sería hallar qué montos son asociado a y qué monto asociado al B. Y según eso, ver dónde está ese precio A. Si el precio A cae, si ese precio 20 cae en esta zona azul, va a estar produciendo normal. Si cae en esta zona roja, está produciendo con pérdidas. Y si ese 20 cae en esa zona verde, es que ya no está produciendo, está cerrando. ¿Preguntas, chicos? Sorry por correr, pero era el último ejercicio. JP, buenas tardes. Una consulta. Dime. ¿La práctica va a ser de opción múltiple o para sustentar? Va a ser 10 puntos para marcar y poner algunas justificaciones. Seguro escribir un par de oraciones. Seguro preguntas como, este enunciado es verdadero o falso, justifique en un par de líneas. Quizás para marcar todo eso que es marcar y justificar brevemente va a ser 10 puntos. Y 10 puntos va a ser para tomarle foto a una resolución, de seguro ejercicios muy parecidos al que hemos hecho ahorita, ¿no? Cuando necesitamos graficar o sacar alguna derivada. Entonces va a estar en dos partes. 10 puntos para marcar y escribir en el mismo paideia y otros 10 puntos para subir la foto de su solución. Igual les voy a escribir más tarde con esos datos, o la otra JP les va a escribir con esos datos para que estén preparados. JP,